Hola, ¿qué tal? Estoy nuevamente con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. Espero que se encuentren todos muy bien. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas enormemente. Con el simple hecho de tener vida, estamos bendecidos. Y quiero compartir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hablaré acerca de la hipocresía. Pongan mucha atención lo que el Señor quiere transmitirles en esta ocasión. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. En esta ocasión vemos cómo aquí Lucas plasma algo muy importante, algo que aconteció. Vemos primeramente que la multitud se agolpaba tanto que entre ellos se atropellaban. Para ese entonces ya se había extendido todo lo que Jesús estaba haciendo, de hacer milagros, de predicar su palabra. Tal vez muchos fueron testigos de estos milagros o de las predicaciones que Jesús decía. Vemos aquí cómo se atropellaban entre ellos. Pero también vemos una advertencia que Jesús hace a sus discípulos acerca de la hipocresía. Dice que cuídense o guardaos de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vemos que la hipocresía es toda la actitud, todos aquellos sentimientos o cualidades que una persona hace sin sentirlas. Es decir, que actúan de una forma que no son ellos, contrarios a los que en realidad son, o sienten, o tienen. Es decir, que esas actitudes, esos sentimientos, esas cualidades no son características sinceras de ellos, sino que las adoptan para tener una aceptación por los demás. Así se dirigían los fariseos, ellos buscaban la aceptación de los demás. Ellos les preocupaban mucho el estatus social y también les preocupaba el qué iban a decir de ellos. Eran hombres de falsa moral, todo lo que hacían lo hacían hipócritamente. Se dirigían o se regían por la ley. Entonces Jesús les hace una advertencia: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esa misma advertencia nos hace Jesús a nosotros. Nos advierte de no caer en la hipocresía, de no caer en esos sentimientos o cualidades o actitudes falsas que no son características de nosotros en realidad. A veces muchas de las personas actúan de una forma equivocada para buscar la aceptación de los demás, adoptando actitudes, sentimientos o cualidades que no les corresponden en su esencia. El Señor nos hizo diferentes a todos, con cualidades diferentes, pero también tenemos defectos, porque aquí el único perfecto es Jesús, es Dios. Entonces vemos que Jesús nos advierte acerca de no caer en la hipocresía. El Señor quiere que nosotros nos dirijamos de una forma transparente, de una forma honesta, con nosotros mismos primero y después con los demás. No buscar la aceptación de los hombres cayendo en esos sentimientos o actitudes falsas, sino buscar la aceptación de Jesús. ¿Y cómo buscamos la aceptación de Jesús? Pues leyendo la palabra y obedeciéndola, pero también dirigiéndonos conforme a un corazón sincero, con un corazón honesto, que seamos gobernados por el Espíritu Santo. Para todos aquellos que hemos creído en Jesús, debemos de permitir al Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, para así dar a conocer a los demás como nos conoce Dios. Entonces, el objetivo de este video es que esa misma advertencia que Jesús hizo a sus discípulos en aquella ocasión de no caer en la hipocresía, tales como lo hacían los fariseos, nos las hace también a nosotros. Nosotros debemos de reflexionar y de visualizar nuestra actitud. Nosotros mismos nos debemos de ver. Y si estamos cayendo en un sentimiento, en una actitud o adoptar cualidades que no nos corresponde, que no son de nosotros, nada más porque nos gustó la actitud o los sentimientos de otra persona y nosotros queremos ser iguales, eso no nos hace en nuestra esencia, eso es de otra persona. Como les repito, el Señor nos hizo diferentes a todos nos dio diferentes cualidades, diferentes talentos que nosotros podemos poner al servicio de los demás, pero sobre todo expresar o ser canales del amor de Dios para los demás, dirigiéndonos así transparentes como somos. Tenemos temperamentos diferentes,
El Señor nos acepta tal como somos. Y si el Señor nos acepta como somos, no nos debe de preocupar si nos aceptan los demás. Es decir, que nosotros debemos de buscar primeramente la aceptación de Jesús, la aceptación de Dios. El objetivo de este video es que pongas un alto a tu vida, cómo estás dirigiéndote, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus sentimientos, cuáles son esas cualidades que tú estás adoptando. ¿En realidad te pertenecen a ti o las estás adoptando a otras personas que no te corresponden a ti solamente por ser aceptado por los demás? En este video te invito a que reflexiones que si tú estás cayendo en la hipocresía, pues des un alto a eso y lo quites de tu vida y te dirijas conforme a lo que tú eres, conforme a tu esencia, conforme a tus propias actitudes, conforme a tus propios sentimientos y tus propias cualidades que el Señor te dio. Y así puedas dirigirte transparentemente con los demás y así ser auténtico y ser tú mismo. Busca la aceptación siempre de Dios y no la del hombre. Actúa conforme como Dios te ve en lo oculto. Alguien me dijo una vez que el verdadero carácter es lo que hacemos cuando estamos solos. Es decir, cómo nos comportamos cuando estamos solos, ese es el verdadero carácter. Entonces, en este video yo te invito a que pongas en práctica todos esos talentos que Dios te dio, todas esas cualidades que el Señor te dio, y sea auténtico. Dirígete honestamente con un corazón sincero y dispuesto, y siempre pensando en agradar a Dios conforme a la palabra y no al hombre. No te dirijas conforme a hipocresía, dirígete conforme al amor de Dios. El Señor te bendiga. Nos vemos a la próxima.